Hola a todos, mi nombre es Hermes Cortés, soy médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas, evaluador del programa Hospital Seguro y también facilitador para la implementación de Ingrid H, que ahorita vamos a ver. Hoy vamos a hablar de inclusión para la gestión del riesgo de desastres en establecimientos de salud. Primero debemos comentar que la discapacidad forma parte de la condición humana. Casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida, y las que lleguen a la senilidad experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que les impide participar plena y efectivamente, siendo objeto de exclusión social. Y los desastres tienen un impacto desproporcionado en las personas con discapacidad, ya que no son considerados en la gestión integral de riesgo de desastres. Ahora veamos algunos datos. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, alrededor del 15% de la población, algo así como 1.000 millones de personas, vive con algún tipo de discapacidad. La prevalencia va en aumento por el envejecimiento de la población y problemas crónicos de salud. Y se estima que el 12% de la población de América Latina y el Caribe vive con al menos una discapacidad, esto es alrededor de 66 millones de personas. También comentar que las personas con discapacidad tienen de 2 a 4 veces más probabilidades de morir en desastres y emergencias que las personas sin discapacidad. Esto es un dato preocupante porque todos los que estamos en esta charla, pues estamos trabajando en la reducción del riesgo de desastres, y esto es justamente algo que tiene que ver con nuestra tarea. ¿Por qué lo digo? Hay datos que hablan de esta situación de vulnerabilidad que tienen las personas con discapacidad cuando ocurre un desastre. En el caso del terremoto de Sendai, los datos publicados en diferentes prefecturas, pueden ver aquí cuánta población había en cada una de estas prefecturas. Por ejemplo, aquí de esta población de 59.636, 525 personas fallecieron. Es el 0.9% de la población. Igual aquí vemos una muy grande de 2 millones, más de 2 millones de personas, donde 9.471 personas murieron a consecuencias del impacto de este terremoto y posteriormente un tsunami con olas de más de 40 metros, uno de los terremotos y tsunamis más devastadores que ha sufrido Japón. Entonces, cuando comparamos estos datos con la población de personas con discapacidad que fallecieron, vean, el número de personas con discapacidad registrados en esta prefectura era de 3.371 personas y fallecieron 36, es el 1.1% de la población. Y en esta otra, en la prefectura más grande de más de 2 millones de personas, 107.150 tenían discapacidad y fallecieron 1.028, o sea, el 1.7%. Por eso decimos que las personas con discapacidad tienen hasta 4 veces más riesgo de fallecer en caso de una emergencia o desastre, ya que tienen más probabilidades de quedar atrás o ser dejados atrás. Y es esto que se demostró también en la encuesta mundial de las Naciones Unidas sobre discapacidad y desastres. Ahora bien, con estos datos estadísticos es muy probable que cada uno de nosotros o conozcamos a alguien con discapacidad, convivamos con alguien con discapacidad, o seamos una persona con discapacidad o vivimos con alguien con discapacidad. La encuesta mundial de las Naciones Unidas sobre discapacidad reveló que las personas entrevistadas reportaron el 24% que fueron desplazados debido a crisis o desastres. 17%, incluso al recibir una alerta temprana, todavía enfrentaría muchas dificultades para evacuar, entonces tienen riesgo de quedarse atrás.
56 personas informó no conocer o no tener acceso a información sobre riesgos de desastres en formatos accesibles en sus comunidades. Asimismo, el 8% informa estar al tanto de los planes de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y 14% a nivel subnacional. El 8% de los entrevistados refirió que los planes de reducción del riesgo de desastres local abordaban las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Esto es preocupante, ¿no? Solo el 8% de las personas entrevistadas comentó que se abordaban las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Otros datos que nos arrojó esta encuesta y que sus resultados están disponibles ahí está la referencia. 86% de las personas informó no haber participado en la toma de decisiones y en la planificación de la reducción de riesgo de desastres a nivel comunitario. ¿Cómo es posible? Entonces no los invitaron a participar. 57% indicó que estaría dispuesto a participar. Entonces no es que no quieran participar, es que no se les consideró. Y las barreras que siguen limitando la participación son los problemas de accesibilidad actitudinales y otros. En conclusión, hay un progreso limitado en la inclusión de la discapacidad en los últimos 10 años, sin diferencia significativa entre las regiones cuando hablamos de la reducción de riesgo de desastres. Y ya que esta no es la primera encuesta, en 2011 se publicó otra encuesta similar y los resultados no han variado significativamente. Ahora bien, ¿por qué las personas con discapacidad son afectadas de forma desproporcionada en un desastre? Primero, porque la información no está disponible en formato accesible. Entonces, no se considera la información para comunicar riesgos en lengua de señas, en braille o audiovisual, que pueda ser escuchado solamente. Incluso cuando hacemos un video puede no tener subtítulos y no estamos considerando a las personas sordas, por ejemplo. Otro punto es que no participan en la gestión del riesgo de desastres. Entonces, no porque no quieran, sino porque no los invitan a participar. Falta de conocimiento y procedimientos para evacuación accesible. Nuestro personal no está capacitado para realizar una evacuación con personas con discapacidad, y una situación que se ha presentado, por ejemplo, es que no se siguen las recomendaciones. Por ejemplo, Protección Civil tiene recomendaciones muy específicas sobre cómo actuar frente a personas con discapacidad de acuerdo al tipo de discapacidad. Y entonces esto lleva a que se considere como un trato inadecuado cuando no estamos capacitados para apoyarlos. Y también hay una falta de preparación institucional en general sobre accesibilidad, sobre discapacidad y sobre trato adecuado de personas con discapacidad, y sobre cómo abordar la reducción del riesgo de desastres, incluyendo la variable de discapacidad. Los planes de respuesta y recuperación, por tanto, pues no incluyen las necesidades de las personas con discapacidad. Y aquí, cuando decimos incluir las necesidades de las personas con discapacidad, me han preguntado, ¿y cómo le hacemos para incluir las necesidades de las personas con discapacidad? Pues algo que hacemos cuando recorremos hospitales, pues es preguntarle a las personas con discapacidad. ¿Cómo lo hacemos? Entrevístalo. Pregúntale a la persona con discapacidad qué necesita. Y debes primero interesarte, saber quién es, dónde está, cuál es su turno, hablando de un establecimiento de salud, cuál es la ayuda técnica que requiere, si tiene alguna, si se le preguntó si requiere algún apoyo, cuál es su ruta de evacuación más cercana, puede hacerlo solo, requiere ayuda, está libre esa ruta de evacuación, no está encadenada, no está cerrada, no está bloqueada por cajas o por algún otro objeto. No, esas son preguntas muy simples. Pero va a haber más cuando participan las personas con discapacidad, surgen cosas, puntos o aspectos que se mejoran de forma sistemática, que nos van a permitir elevar el nivel de accesibilidad y seguridad en nuestro establecimiento de salud. Ahora bien,
¿Cuáles son los principios internacionales de la inclusión en la gestión del riesgo de desastres? En primer lugar, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que en el artículo 11 insta a los gobiernos a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo. En cada uno de los documentos que vamos a mencionar, anexamos un QR que pueden después escanearlo para consultarlo. En el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, en la prioridad 3, indicador 29, se refiere a fortalecer el diseño y la aplicación de políticas inclusivas y mecanismos de protección social, pues, a fin de no dejar a nadie atrás y disminuir la cantidad de vidas que se pierden a consecuencias de los desastres. Ok, antes de continuar, quiero comentar que este logo que está aquí, pues representa la accesibilidad universal. Fue presentado en 2015 por la Unidad de Diseño del Departamento de Información Pública de la ONU en Nueva York. Esta figura humana universal con los brazos abiertos simboliza la inclusión para las personas de todos los niveles, en todas partes, incluyendo la accesibilidad de la información, servicios, tecnologías de la comunicación, así como el acceso físico. Se puede utilizar para simbolizar productos, lugares y todo lo que es para personas con discapacidad o es accesible, no implica aprobación para su uso. Entonces, podemos ir cambiando el uso tradicional del loguito con la silla de ruedas que está interesante y que también fue aprobado por la ONU hace algunos años. Pero, pues les presento el nuevo logo de la accesibilidad universal, que ya tiene también bastantes años circulando, pero bueno, desde el 2015, y pues yo creo que habría que usarlo también para representar la accesibilidad. Continuando con otro documento que es parte de los principios internacionales de la inclusión en la gestión del riesgo de desastres, tenemos el proyecto Esfera con la Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, que menciona que es esencial, por lo tanto, incluir a las personas con discapacidad en todos los aspectos del socorro y la recuperación, que tenemos en la dirección donde lo pueden consultar y el QR también para que si lo quieren descargar. Recientemente, en 2024, se publicó esta guía de hospitales resilientes donde pues tuvimos la oportunidad de México ha colaborado, varios compañeros de nuestra oficina también, donde la inclusión para la gestión del riesgo de desastres es parte de los pilares de la resiliencia en los establecimientos de salud y pues aquí se desarrollan se exponen otras herramientas que tienen que ver desde la evaluación estratégica de riesgos a inclusión, a hospitales inteligentes y pues capacidades para la respuesta a emergencias y desastres, entre otros. Entonces está muy interesante. Si lo quieren descargar, todavía no hay versión en español, pero sí la versión en inglés está bastante interesante para que lo puedan consultar. Y aquí pues está incluido, por supuesto, el tema de inclusión para la gestión del riesgo de desastres. Los pilares de la resiliencia de los establecimientos de salud establecidos en esta guía interregional de hospitales resilientes, pues menciona varios pilares, son 4. Sin embargo, mencionar que los hospitales resilientes deben mantener sus funciones mientras brindan servicios críticos, esenciales y de alta calidad para salvar vidas de manera continua, incluso en medio de crisis, sin dejar a nadie atrás. ¿Cuáles son los pilares? Pues es hospital seguro, sostenible, hospital inteligente, que sea inclusivo, o sea, la inclusión y aspirando a la equidad, ágil, flexible y adaptable. Se refiere justamente a todo lo que ya vivimos, por ejemplo, la capacidad de aumentar, de reconvertir un hospital frente a cada amenaza o aumentar la capacidad en caso de respuesta a una emergencia que eleve el número de víctimas de forma desproporcionada o la atención sea desproporcionada a la habitual
una emergencia. Hablamos también de saldo masivo de víctimas, por ejemplo, que también ya se están trabajando documentos, se están publicando, se está en proceso. Aprendizaje continuo, o sea, que este hospital sea capaz de adaptarse y de aprender de de todas estas experiencias para poder mejorar de forma continua procesos, aumentar capacidades y establecer procedimientos para la recuperación. En general, estos son los preceptos establecidos y lo comento porque inclusión, vean, es un tema transversal y pues no podría faltar en la reducción del riesgo de desastres y en esta guía que recientemente ha publicado la OPS y que por tanto pues sería interesante considerar todos estos aspectos y hoy vamos a comentarlos también. En México, el marco legal, pues aquí los tenemos, es la norma oficial mexicana 008 de SEGOV 2015, personas con discapacidad, acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil en situación de emergencia o desastre. Solo voy a decir el nombre de la norma y no voy a más que comentar que esta contribuye a mejorar las condiciones de seguridad de las personas con discapacidad para salvaguardar su integridad física y su capacidad y su vida, perdón, en los inmuebles. La Ley General de Inclusión para de las personas con discapacidad también de 2011, pues habla justamente de el objeto de reglamentar o sea, este reglamenta el artículo primero constitucional de los Estados Unidos mexicanos que establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en el marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Y por último, la Ley General de Protección Civil, que también contempla las acciones para la seguridad de las personas con discapacidad, o sea, las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de protección civil y por supuesto incluye a las personas con discapacidad. Y pues comentar que también en México pues las unidades internas de protección civil consideran también las acciones para atender a las personas con discapacidad. Pero pues con esto que estamos presentando hoy, pues nos sumamos a esta tarea de ser más resilientes, que nuestros establecimientos de salud sean más resilientes. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? Pues de inclusión para la gestión del riesgo de desastres. Aquí dicen hospitales porque es el título del documento original que se publicó por la OPS en 2018 y que pues hemos tenido la oportunidad de participar en la implementación en México y otros países. Esta metodología de inclusión para la gestión del riesgo de desastres en hospitales llamada, que el acrónimo elegido fue INGRID-H, no es el nombre de nadie, sino es Ingrid H, porque antes se decía HIR o GRID o HIR, pero bueno, este es el acrónimo que ha adoptado la OPS a nivel internacional. Esta metodología permite conocer y mejorar el nivel de preparación para la respuesta hospitalaria ante situaciones de emergencias y desastres para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad. ¿De qué se trata? Pues de aplicar políticas y estrategias de reducción de riesgo de desastres para prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos de desastres existentes, gestionar el riesgo residual y considerando las necesidades y participación de las personas con discapacidad. Aquí está el QR donde pueden consultar pues la metodología de Ingrid H. Y pues para fines de esta presentación nosotros estamos refiriéndonos a establecimientos de salud, a cualquier complejidad, tipo de establecimiento de salud, ya que estos principios, incluso esta metodología y herramienta que incluye, puede aplicarse a cualquier tipo de establecimiento de salud. Bueno, esto le decimos desde la experiencia porque ya lo hemos realizado y pues solamente cambiando la palabra cambiando por hospital, por establecimiento de salud, prácticamente incluimos a primero, segundo, tercer nivel de atención. Veamos de qué se trata esto. Ok,
Empezamos con esta frase que está basada en el lema internacional de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Hablamos de nada para ellos sin ellos, porque ¿cómo podríamos gestionar el riesgo de desastres, incluyendo la variable discapacidad, si no consideramos a las personas con discapacidad para mejorar nuestros planes de respuesta a emergencias y desastres y las acciones que van encaminadas a aumentar, a mejorar o incrementar el nivel de accesibilidad y seguridad para las personas con discapacidad? Bueno, la metodología Ingrid H. es una metodología de evaluación-acción, evaluación del grado de inclusión de las personas con discapacidad en la preparación para la respuesta hospitalaria ante emergencias y desastres, que se convierten en acciones dirigidas por escenarios de riesgo para las personas con discapacidad que se encuentran dentro del establecimiento de salud. Entonces sí, la idea es mejorar, y uno de los principios que se presentan en esta metodología y que todos debemos seguir, por supuesto, es la cadena de accesibilidad. El desplazamiento de una persona entre un punto de origen y un destino debe ser continuo, sin barreras, accesible de principio a fin, para ser realizado por todas las personas en condiciones de igualdad. Y pues hablamos de igualdad de condiciones y con la premisa de no dejar a nadie atrás. Entonces, si se dan cuenta, no se trata de crear un plan de respuesta a emergencias y desastres para personas con discapacidad, sino incluir a las personas con discapacidad desde la planeación de la respuesta a emergencias, desde la evaluación de riesgos hasta la elaboración y puesta a prueba de todos nuestros planes de contingencia. Pues de esta manera vamos a tener pues un plan que verdaderamente considere la variable a las personas con discapacidad y pues que nos permita ir mejorando cada día los niveles de accesibilidad y seguridad. Ahora bien, vamos a revisar ahora cuáles serían los objetivos de las medidas de accesibilidad. ¿Cuáles son los objetivos de las medidas de accesibilidad? En primer término y en orden de importancia, pues es la seguridad, ya que el incumplimiento de la norma constituye un peligro para las personas. Entonces se tiene que mejorar las condiciones de seguridad, por ejemplo, de las rutas de evacuación. En segundo lugar, la autonomía, o sea, el incumplimiento de la norma constituye un impedimento para que una persona pueda desenvolverse por sí misma. Hablamos, y estos son aspectos que se consideran en la calificación del índice de Ingrid H., por ejemplo, que es qué tanto permiten nuestro hospital la autonomía de las personas con discapacidad durante una evacuación, por ejemplo. Y por último, la comodidad, ya que el incumplimiento de la norma impide realizar actividades cotidianas de forma sencilla. Entonces, pues aquí hablamos ya de ajustes de rampas, de pasamanos, de barandales, de pisos, así como prácticamente para mejorar la comodidad y el uso por ejemplo, de las rutas de evacuación. ¿Ok? ¿Qué aspectos se consideran en la evaluación de Ingrid H? Bueno, hay 5 aspectos y dentro de estos 3 acciones prioritarias que se evalúan a través de un simple cuestionario y que a través de una herramienta automatizada basada en macros de Excel se puede obtener un resultado numérico. Y pues es un índice y que permite identificar al hospital o al establecimiento de salud en algún nivel de inclusión. Uno de los aspectos, el primer aspecto es la visibilidad. Este se evalúa identificando si el establecimiento de salud cuenta con un listado de las personas con discapacidad que laboran en el establecimiento de salud y se enfocan esta metodología en las personas con discapacidad que laboran ahí, porque al mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad para las personas que habitualmente están en el hospital,
considerando la variable discapacidad, pues se va a mejorar automáticamente para visitantes que sean adultos mayores, mujeres embarazadas, menores de 5 años de edad y por supuesto personas con discapacidad. Pero además tiene un beneficio tener visibilizar a las personas con discapacidad. Sabemos que hay un reto porque no todas las personas quieren ser visibilizadas como personas con discapacidad. Pero si logramos tener ese listado de las personas con discapacidad, que es lo ideal, nos va a permitir también tener identificado quiénes son, dónde están, cuál es su turno, qué tipo de discapacidad tienen, cuál es su deficiencia física, por ejemplo, o intelectual, y que y por supuesto este listado puede servir para entregarlo a las autoridades o a los equipos de respuesta a emergencias externos, por ejemplo bomberos, si hay una situación que se salga de control como un incendio, y este listado nos puede permitir identificar a personas que tienen riesgo de quedar atrás. El otro aspecto es la participación de las personas con discapacidad en el comité de emergencias, pero aquí se nombra una persona con discapacidad que ha sido elegida por sus compañeros. Puede ser en una reunión donde se convoque a todas las personas con discapacidad y que se vote por un representante que lleve las recomendaciones para actualizar los planes de respuesta, los planes de contingencia del establecimiento de salud, y que permita mejorar las condiciones de accesibilidad y atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad. El otro aspecto es la accesibilidad de las personas con discapacidad para la respuesta a desastres, donde no solo se incluyen las rutas de evacuación, sino también la señalética que sea accesible, que permite, por ejemplo, señalética en braille, o alarmas que sean accesibles, audibles y visibles. Entonces, que se identifiquen por colores, por ejemplo, el tipo de código. De esta manera, también personas sordas o personas ciegas podrán recibir esa alarma y poder responder en consecuencia. Por ejemplo, en las capacidades del establecimiento de salud desarrolladas para la respuesta a desastres, incluimos todos estos equipamientos que tenemos para la evacuación accesible, pero también incluimos la formación, la capacitación de nuestros equipos de respuesta, de los brigadistas, para atender las necesidades de las personas con discapacidad. Y por último, el plan hospitalero de respuesta a emergencias y desastres, o el plan de respuesta a emergencias y desastres actualizado para que pueda ser, en este caso dice plan hospitalario, pero bueno, puede ser un plan de respuesta a emergencias y desastres para cualquier tipo de establecimiento de salud, pero que esté actualizado con información de las personas con discapacidad, que incluya este listado, que incluya también las acciones para la respuesta a emergencias donde se considere la variable de discapacidad. Esta metodología tiene un ciclo, por supuesto, que es de 180 días, donde las acciones que se emprenden desde el primer día tienen que ver, no tienen ningún costo, por ejemplo, porque tienen que ver con la visibilización y la participación. Pero bueno, primer día y segundo día es un programa de capacitación que es implementado por facilitadores capacitados previamente, y se hace una evaluación documental y un recorrido por la instalación que incluye entrevistas con personas con discapacidad que laboran en el establecimiento de salud. Esto se lleva a cabo en 2 días. Dentro de los primeros 30 días se pueden llevar a cabo las acciones, que son las estrategias de visibilización y participación. O sea, esta estrategia permite visibilizar a las personas con discapacidad, invitarlas a participar, invitar a un representante a que participe en el comité de emergencias y desastres, y de esta forma empieza a mejorar el nivel de inclusión de nuestro plan, de nuestro comité de emergencias, y por ende el plan de respuesta a emergencias y desastres se actualizará con estas recomendaciones y con la variable de discapacidad. La implementación tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades para la respuesta y autonomía a partir del día 30 al día 90,
del día 90 al día 120 se van a empezar a documentar resultados para concluir en el día hasta del 120 al 180 con simulación y simulacros inclusivos, o sea, donde se incluya y la variable discapacidad, pero también se incluye a las personas con discapacidad como actores dentro de los ejercicios. Estas son las posibles calificaciones que puede tener un hospital, ¿verdad? Donde excluyente, probablemente inclusivo, inclusivo, donde excluyente se refiere a que el hospital no ha considerado a las personas con discapacidad, cuando es probablemente inclusivo el hospital ha considerado en algunos aspectos las necesidades y el papel activo de las personas con discapacidad, e inclusivo cuando el hospital considera a las personas con discapacidad en la gestión del riesgo de desastres, y pues realmente es raro que algún hospital alcance una calificación máxima, un nivel alto, pero pues se puede conseguir a través de un plan un plan de acción que va a emitir la herramienta y las recomendaciones que ya tiene preconfiguradas. Pero bueno, también están escritas en el documento técnico. Hay que comentar que este ciclo metodológico pues es continuo. Una vez que termina se vuelve a empezar a hacer una evaluación, se puede reiniciar cuantas veces sea necesario, pero la finalidad es mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad para las personas con discapacidad en situaciones de emergencias y desastres. Ok, ahora un resultado de estas evaluaciones que se realizan con la herramienta, pues esta es una imagen de que representa la herramienta solamente de la parte de los resultados. Y aquí podemos ver la escala, pues los rangos de calificación que se pueden obtener de ese índice cuando pues supera el 72.5% el resultado, pues se considera inclusivo. Cuando es menor a 7.25 y mayor a 44.9, se considera probablemente inclusivo, y excluyente cuando es menor a 44.9%. En este caso, el hospital obtuvo una calificación fue un hospital 30.93%, lo cual es lo más normal que en la primera evaluación un hospital salga bajo. Sin embargo, si en la fase de capacitación, si con antelación el hospital conoce esta metodología, por ejemplo, todos nosotros leemos este documento técnico y empezamos a trabajar para implementar estas acciones de visibilización y participación, automáticamente van a brincar de rango para poder obtener una calificación mayor. Entonces, no se necesita ni siquiera tener la evaluación, pero idealmente se debería contar. Existe actualmente con esta estrategia de hospital resiliente, pues en el sector de la salud se tendrá que empezar a generar estas evaluaciones con mayor frecuencia. Sin embargo, pues siempre se puede pedir apoyo técnico a la OPS de forma local para que les brinden la herramienta y la metodología. Y aquí vemos cómo después de 180 días ese hospital mejoró significativamente, ¿no? Subiendo hasta 61.15%, y pues donde se mejoraron las condiciones de accesibilidad y seguridad, y por supuesto se actualizaron sus planes de respuesta a emergencia. Sin embargo, con todavía pendientes para poder llevar a cabo, para tener una calificación mayor, dado que hay acciones que requieren inversión, y entonces eso puede detener un poco la mejoría o alcanzar una calificación más alta, pero tampoco es imposible, ya que actualmente pues hemos ido evaluando hospitales que han superado o han llegado a tener un nivel más alto, ¿no? Un nivel de inclusivo. Ok. Ejemplo de las acciones implementadas en establecimientos de salud, por ejemplo, esto es en el IMSS. Tenemos ejemplos de eh, colaboración con organizaciones de la sociedad civil que los mismos cuerpos de gobierno de los hospitales han gestionado. Y por ejemplo, aquí una organización de la sociedad civil de las personas con discapacidad pues dio capacitación de forma gratuita para el personal de la salud sobre lengua de señas, lo cual ha sido muy interesante y muy bueno, porque pues ha permitido tener una comunicación más accesible con nuestros usuarios, pacientes,
Otro ejemplo son los simulacros inclusivos, donde se incluye a las personas con discapacidad, pero no solo para la foto, sino también como actores del simulacro, donde se evalúa el tiempo de respuesta, el tiempo en que logró salir, la participación de los brigadistas frente a las personas con discapacidad, su nivel de desempeño, y se evalúa también. Y en el caso también, fíjense que algunos tienen la duda de que si no hay personas con discapacidad que quieran colaborar, pues sí se puede llegar a simular la discapacidad si no hay de otra. Pues la simulación finalmente es una estrategia de educación también, y puede permitirnos elevar las capacidades en el caso de nuestros brigadistas para actuar frente a personas con discapacidad. Les puede servir también. Ok, otros ejemplos de acciones implementadas en establecimientos de salud, pues tienen que ver con cambios en la accesibilidad, pero donde se invita a participar a las personas con discapacidad a hacer el recorrido. Este es un ejemplo de una alianza, se puede decir, con una organización de la sociedad civil de personas con discapacidad, que uno de los representantes recorrió el hospital para, pues, ayudar a identificar aspectos de accesibilidad que pueden mejorarse para las personas con discapacidad, mostradores, rutas de evacuación, señalética, altura de las camillas, por ejemplo, incluso hasta en los sanitarios, ¿no? Entonces pueden ver aquí los recorridos en cada una de las fotografías. Entonces, estos mismos estas acciones se pueden realizar dentro de cualquier establecimiento con la ayuda de las personas con discapacidad que trabajan en nuestro establecimiento de salud. Y algunas mejoras tienen que ver con las rutas de evacuación, con liberarlas, tenerlas libres de obstáculos, con superficies antiderrapantes y básicamente a veces actualizar la señalética, y puede no llevar una gran inversión de por medio y pues tener grandes beneficios. Este es un ejemplo, entonces. Em, Otros ejemplos de acciones implementadas tienen que ver con el cambio de señalética que incluye la escritura en braille, así como también alarmas que son audibles y visibles por color. Esto permite también identificar el tipo de alarma que se está desencadenando y que pues es accesible para personas ciegas o personas sordas. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de ejercicio podemos realizar para poder incluir la variable discapacidad dentro de nuestros planes de respuesta a emergencias? Pues aquí en este diagrama de decisión, pues podemos decir que si queremos probar una habilidad o destreza, conocimiento o actitud, evaluamos si los participantes tienen el conocimiento. Si no, pues se tiene antes que llevar a cabo un entrenamiento, porque un ejercicio de simulación y simulacros o simulacro no pueden llevarse a cabo si no hay conocimiento de por medio. Entonces no se puede partir de la ignorancia, ¿verdad? Para probar algo. Necesitamos probar habilidades, destrezas, conocimientos o actitud. Si es así, hay conocimiento, entonces podemos realizar un simulacro. Si queremos probar los componentes funcionales de nuestro plan, por ejemplo, despliegue de equipos, manejo de equipos, toma de decisiones y la coordinación de la emergencia, pues entonces, o la coordinación para la emergencia, podemos llevar a cabo un simulacro. Principalmente si queremos despliegue de equipos y manejo de equipos, perdón, entonces simulacro. Si queremos probar toma de decisiones y coordinación nada más, entonces podemos hacer una simulación, ¿verdad? Porque aquí se puede hacer en el escritorio nada más. En un plan, o queremos probar el plan o protocolo, entonces si los participantes conocen el protocolo, los planes y procedimientos del protocolo, llevamos a cabo simulación. Si no lo conocen, pues hay que entrenarlos. Entonces aquí están las recomendaciones, ¿no? Si no hay conocimiento, pues lo difundimos, los damos a conocer los protocolos, los capacitamos a nuestros compañeros para que lo tengan bien claro y sepan cuáles son sus responsabilidades en caso de desencadenarse una respuesta o desencadenarse la activación de este protocolo o plan. Y si es así, puede hacerse una simulación.
si queremos evaluar las capacidades de organización, cadena de mando, roles y responsabilidades, pues se puede hacer una simulación. Entonces, este diagrama está incluido en el manual del Ingrid, que está por ahí, y pues también está hay otras bibliografías que lo manejan. Pero pues ahora pasemos a la parte práctica. ¿Qué aspectos se deben considerar para construir el plan de respuesta a emergencias y desastres, considerando la variable discapacidad? Fíjense. Debemos considerar qué servicios se presta para personas con discapacidad. O sea, debemos considerar si hay servicio de rehabilitación, consulta, diagnóstico, entre otros, ¿no? Como laboratorio. Identificar problemas que se han presentado con las personas con discapacidad en eventos adversos previos. O sea, hay que investigar en los antecedentes de la unidad, qué situaciones se han presentado con las personas con discapacidad o qué barreras se han presentado con las personas para las personas con discapacidad durante una evacuación, por ejemplo, accidentes o situaciones de riesgo sucedidas en procesos de evacuación, las capacidades para la atención de personas con discapacidad durante emergencias. Esto es, el personal está capacitado para atender a personas con discapacidad, conoce lengua de señas, dispositivos de apoyo para la evacuación, se cuentan con ellos en todos los pisos, en todas las áreas, por lo menos donde labora una persona con discapacidad, fíjense, pero que idealmente en todos los pisos debería haber estos dispositivos de apoyo para evacuación en caso de que una persona con discapacidad requiera ayuda, entre otros. Pero, ¿qué otras cosas se requieren? Considerar en la elaboración de la hipótesis los servicios donde laboran personas con discapacidad. Entonces, este es un ejemplo de hipótesis porque podríamos probarla, o sea, podríamos poner la prueba con la participación de los trabajadores con discapacidad que pueden requerir ayuda para salir, por ejemplo, de un sótano. ¿Y qué es algo que se puede hacer? Pues llevar a cabo ejercicios. Una vez que se prueba, una vez que se pone a prueba este plan, si se consideraron estos aspectos, pues vamos a poder mejorar también. ¿Y qué se puede hacer si no quiere, si no se puede invertir recursos en este momento? Pues se pueden hacer ajustes razonables. Por ejemplo, si un trabajador con alguna discapacidad está en un lugar inaccesible para salir o tiene una ruta de evacuación muy larga, pues entonces podemos valorar si se puede reubicar su lugar de trabajo. Y esto permitiría a esta persona que tiene una reducción de la movilidad, por ejemplo, o una deficiencia motriz, pues salir con mayor autonomía posible en el menor tiempo hacia un lugar más seguro. Entonces, esto podría ser algún ajuste, esto se podría hacer con ajustes razonables. Bueno, dije sitio seguro, pero que son eh, sitio de menor riesgo, ¿verdad? Considerar a las personas con discapacidad en la estructura del plan. Entonces, las personas con discapacidad que utilizan lengua de señas, por ejemplo, o las personas con discapacidad que tienen entrenamiento en RCP y dirán, eh, ¿será que pues si la persona con discapacidad quiere colaborar y es voluntario para formar parte de una brigada, no, de acuerdo a su condición, pues puede participar? Esto es muy, muy bueno. Pero además hay gente muy buena en lengua de señas y tienen otras habilidades que nos pueden servir en nuestras brigadas. Las personas con discapacidad que laboran en establecimientos de salud deben estar consideradas tanto en las brigadas de respuesta a emergencias, pero también consideradas como grupos prioritarios de atención. Entonces, los cuerpos de emergencia local deben estar informados del plan de emergencias del establecimiento de salud donde se ha considerado a las personas con discapacidad y su lugar de trabajo en el establecimiento de salud, las necesidades para una evacuación, necesidades de dispositivos de apoyo, medicinas, entre otros. Pero aquí la importancia de la visibilización tiene que ver con que se tiene un listado. Ese listado puede servir porque en un momento dado que se pierda la capacidad de respuesta local y que se requiere ayuda externa, pues tenemos identificados quiénes son nuestros compañeros que tienen probable riesgo de quedar atrás en una situación de emergencia. Considerar también el apoyo que pueden brindar instituciones públicas o privadas que trabajan con personas con discapacidad. Por ejemplo, pueden facilitar intérpretes de lengua de señas, capacitación para elevar las capacidades para ayudar a las personas con discapacidad en emergencias, como vimos en las imágenes. Ok. Ahora
A continuación, vamos a abordar algunos aspectos, recomendaciones que se deben cubrir para poder pues llevar a cabo pues simulaciones y simulacros considerando la variable discapacidad. La simulación es un ejercicio de escritorio en que los participantes toman decisiones sobre un caso supuesto. En el proceso de planificación de la simulación se deben incluir a las personas con discapacidad que pueden participar en la toma de decisiones o contribuir a identificar las necesidades específicas de las personas con discapacidad durante la emergencia. Entonces, en la fotografía aquí, pues aquí nosotros hicimos una simulación con maqueta y con los Playmobil en algunos establecimientos de salud donde hemos acudido a hacer evaluaciones de Hospital Seguro de Ingrid H, pues utilizamos estos modelitos o estos muñequitos y pues otros hospitales lo están haciendo y pues no es algo nuevo, es algo que muchos compañeros de protección civil lo hacen también y pues es algo interesante pues en la mesa porque pues, tienes algo que mover y puedes probar la toma de decisiones, la coordinación, por ejemplo, en el caso de que estemos haciendo una simulación. Que vamos a dar algunas recomendaciones para que el escenario de simulación considere a las personas con discapacidad. Bueno, para la simulación con la variable discapacidad. Entonces, debemos crear escenarios de simulación a partir de la evaluación de riesgos del establecimiento de salud. Esto es claro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que representan la mayor probabilidad de ocurrencia de un desastre, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que más probablemente se presenten y que aumenten la probabilidad de una emergencia o desastre? Entonces, vamos a abordar esos, pero también vamos a considerar, por ejemplo, también considerar a las personas con discapacidad como afectados o como activos participantes de la respuesta. Esto es que debemos considerar y tener identificado a las personas con discapacidad y qué puede pasar si hay alguna situación de riesgo en su área de trabajo, por ejemplo. Entonces, pero como afectados, sí. También como participantes activos, ya lo dijimos, pueden ser brigadistas, por supuesto. Esto les voy a dar un ejemplo para que vean que sí se puede, porque tenemos una idea errónea a veces. El- pero también cuando estos escenarios de simulación se invita a participar a nuestros compañeros que tienen alguna discapacidad, empiezan a generarse oportunidades de mejora sorprendentes que no habíamos considerado. Y a veces quien dice que no hay personas con discapacidad en el establecimiento de salud, pues miente o simplemente no ha hecho una investigación adecuada. Y no se ha platicado, no se ha hecho una labor de convencimiento adecuada. Entonces, llevamos a cabo estos ejercicios y se encuentran cosas muy interesantes a la hora de hacer la evaluación del ejercicio que nos permiten mejorar todos los aspectos. En el caso de la simulación, nos permiten mejorar nuestra toma de decisiones, por ejemplo, y nuestra coordinación para la respuesta. Ok, a continuación voy a presentar un video de cómo pueden participar las personas con discapacidad, en este caso en la Brigada de Primeros Auxilios. Antes de avanzar el video, quiero que sepan que él es una persona voluntaria que acude, que fue paciente de una unidad de medicina física y rehabilitación y que tuvo una lesión medular y que actualmente pues se ha reincorporado a su trabajo y pues utiliza una silla de ruedas para desplazarse y pues incluso en el transporte público. Es parte del entrenamiento que dan en estas unidades de rehabilitación y pues es un trabajo extraordinario que llevan a cabo para reincorporar a las personas a la vida laboral y pues ha regresado y ha participado en las brigadas de protección civil como voluntario y se ha capacitado en reanimación cardiopulmonar básica y pues aquí nos ponen un ejemplo, nos hacen una demostración, pues no con un maniquí, sino con una compañera ahí que se puso de paciente en el marco de un simulacro que se estaba realizando. Y pues véanlo, y vamos a responder la pregunta de si creen que una persona que usa silla de ruedas puede dar RCP. Veamos.
Ok. Y utiliza la Pocket Mask para dar ventilaciones y no utilizar el boca a boca. Entonces hace la simulación de las compresiones, pero viéndolo como está fuerte, pues podría inclinar su cuerpo y darle unas compresiones de mayor calidad si fuera un caso real. Estoy seguro que podría ayudarnos a dar RCP básico en lo que llega el equipo de reanimación avanzada. Ok, pues esto es parte de un fragmento de un trabajo que se hizo con la unidad de Medicina Física y Rehabilitación Centro, que han hecho un extraordinario trabajo en ese tema. Bueno, después de ver este ejercicio y el desempeño de, este voluntario que usa silla de ruedas para movilizarse, no sé si sigan pensando que una persona con discapacidad no puede ser brigadista. Entonces, pues yo creo que sí pueden ser, porque lo que debemos hacer es centrarnos en las capacidades, en los derechos, diversidad de las personas para eliminar prejuicios, barreras, tanto físicas como sociales, para pues construir una sociedad más equitativa, pero también para abonar a la inclusión para la gestión del riesgo de desastres. Y pues cambiar el chip y dejar de pensar que enfocarnos más bien en la capacidad que sí pueden, que tienen las personas que únicamente tienen alguna deficiencia, pero que aprendemos, que hemos aprendido también es que la discapacidad no está en las personas, sino en las actitudes negativas que se tiene frente a la discapacidad, en nuestros medios de comunicación de información inaccesibles, en nuestras alarmas poco accesibles, en nuestros procedimientos y protocolos que no consideran la variable discapacidad, en nuestros edificios, en nuestra infraestructura inaccesible. Entonces, pues la discapacidad no está en las personas definitivamente. Entonces, cambiemos el chip. Ok, continúa. ¿Qué recomendación podemos hacer respecto a la evaluación del ejercicio? Para esto es necesario que se incluyan ítems de calificación con relación a que si se cubrieron o no las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces, de acuerdo a la planeación de este ejercicio, deberíamos tener claro cuál es el tipo de decisiones que vamos a evaluar en relación a las personas con discapacidad. En este caso, pues puede hacer la coordinación y también si se consideraron o no las necesidades de las personas con discapacidad, si se tenían los listados, si sabía quiénes son, en dónde están. Si se dan cuenta, cuando nos referimos a los trabajadores de un establecimiento, es más fácil que enfocarnos en una lista de personas de población flotante. Por ejemplo, los visitantes que entran diariamente al hospital, es muy difícil saber dónde están. Pero si nuestra forma de actuar tiene que ver con se enfoca en atender las necesidades de las personas con discapacidad y todo nuestro personal está capacitado para atenderlos, para dar un trato adecuado a las personas con discapacidad, pues esto no representa ningún problema, ¿no? Entonces, al enfocarnos en los trabajadores, al mejorar las condiciones de accesibilidad y de seguridad para todos los que trabajan en el establecimiento de salud y tienen alguna discapacidad, pues vamos a mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad para visitantes, personas con discapacidad, por supuesto, embarazadas, eh, adultos mayores y menores de edad o pacientes con reducción de la movilidad. En relación con el desarrollo de la situación, en la descripción de la situación que evoluciona según el evento, en relación con los efectos sobre las personas, infraestructura y servicios del hospital, incluir a las personas con discapacidad. Entonces, las personas con discapacidad pues pueden ser víctimas también durante el desarrollo de este ejercicio, pero también pueden también participar como actores de alguna parte de alguna brigada, por ejemplo. Pero sí es importante considerar cómo vamos a actuar para atender
a estas personas con discapacidad que se encuentren con un escenario como este, que es una fotografía de un pasillo del hospital después del impacto del huracán Otis, y pues comentarlo durante el ejercicio en el escritorio y pues tenerlo previamente documentado para poderlo posteriormente evaluar el desarrollo de la situación. Respecto al simulacro, que es el otro tipo de ejercicio que podemos realizar, pues esto ya es, pues vaya, esto es algo que ya conocen todos, pero bueno, ponemos la definición. El simulacro es un ejercicio práctico por medio del cual se evalúa procedimientos, acciones, destrezas, tiempos, coordinación y manejo general de un evento actuado. En el guión general del simulacro, el escenario es un espacio físico real con condiciones para el ejercicio. Entonces, debemos planear nuestro simulacro considerando también en el escenario a las personas con discapacidad, tanto como a personas que responden a la emergencia o que tienen que salir para ponerse a salvo en una evacuación, pero también como arribo de pacientes con discapacidad, por ejemplo, que tienen lesiones. Entonces, esto sería un buen tipo de escenario de riesgo donde se considere también a las personas con discapacidad que laboran en el hospital, pero también aquellos que pueden llegar o están de visita, ¿no? Como parte del escenario de acuerdo a la complejidad que quieran alcanzar. Por supuesto, con la premisa de no dejar a nadie atrás, y esto podría servir para poner a prueba también estas habilidades, estas capacidades de nuestro personal para actuar, para evaluar el trato adecuado a las personas con discapacidad para los respondientes, por ejemplo. En el caso de los escenarios de riesgo también hay que considerar la evacuación, y uno de los aspectos importantes que hay que considerar es las zonas de seguridad o zonas de menor riesgo. Nosotros para pacientes hablamos de zonas de seguridad, pero bueno, en el caso de zonas de menor riesgo, en una inundación súbita, ¿dónde creen que va a estar? Pues va a estar en pisos superiores, no hay forma. Este es el hospital de Tula que presentó una inundación súbita, y pues la zona de menor riesgo es en pisos superiores, no puede ser fuera del hospital, obviamente, fuera del establecimiento de salud. O en el caso de un sismo, pues la zona de menor riesgo va a ser afuera, sobre todo si también hay riesgo de colapso estructural o hay daños no estructurales que comprometen la seguridad de los ocupantes. En el caso de un incendio, pues la zona de menor riesgo pues va a ser fuera. Entonces, este tipo de consideraciones deben planearse en los escenarios de riesgo para cada uno de los simulacros que estemos planeando, pero también partiendo de la evaluación de riesgos que tiene que ver con cada uno de los fenómenos o de las amenazas a los que está expuesta nuestro establecimiento de salud y que tienen probabilidades altas de desencadenar una emergencia o que se han presentado con mayor frecuencia, por ejemplo. En el desarrollo de la situación también se incluyen acciones de participantes al momento de la alarma. Por ejemplo, se debería incluir a personas con discapacidad que requieren apoyo para cumplir ciertas acciones esperadas. ¿Es válido? Sí, simular la discapacidad, sobre todo si no tenemos personas con discapacidad que quieran participar en el simulacro. Está bien porque puede servir para entrenarnos, para capacitarnos y en este caso, pues elevar las capacidades del personal para actuar en caso de emergencias con personas con discapacidad. También, pues, si ya hay personas con discapacidad que desean participar, pues deben estar informadas previamente de cuáles son las actividades que le corresponde, como en todo ejercicio. Y vemos aquí que, por ejemplo, en este ejercicio de simulacro, está evacuando a una persona con discapacidad de un piso en un hospital de rehabilitación, por ejemplo. Pero previamente se capacitó a esta persona que estaba hospitalizada para poder utilizar o poder
colaborar para que lo puedan subir a la camilla marina y digo camilla de rescate, que es una camilla táctica, para poderlo sacar a través de las escaleras. Pero esto fue previamente pues consensado también y pues se capacitó a esta persona que estaba hospitalizada, por ejemplo. Entonces, eso es otro ejemplo. En el desarrollo del simulacro es importante cuidar las condiciones de seguridad para todos los que van a actuar en el desarrollo de algún escenario de riesgo. Entonces deben existir un grupo de observadores y un grupo de primeros auxilios en caso de que se presente alguna situación real de emergencia con los participantes. Por ejemplo, sobre todo si van a estar usando fuego real o van a utilizar algún tipo de equipo especial o algún escenario que implique movilización a través de algún terreno resbaloso o incluso deslizar pacientes o rescatar pacientes a través de escaleras o alguna otra situación que pueda poner en riesgo a los participantes. Esto finalmente debe ser una previsión que debemos tener siempre. Ahora bien, en el caso de la participación de las personas con discapacidad es importante comentar que deben estar completamente informadas de sus acciones dentro del plan de emergencias del hospital y de la ejecución del simulacro. Las acciones que se espera que cumplan durante el ejercicio, sobre todo si se les va a asignar que sean parte del ejercicio representando a una persona atrapada, pero que tiene una discapacidad, por ejemplo, pues platicarlo antes del ejercicio y pues estar completamente informados y pues haberlo antes planeado. Apoyo también. Es importante que las personas con discapacidad conozcan qué apoyo recibirán durante el ejercicio, quién será el responsable de brindar este apoyo también, cuál es el mecanismo de alerta y alarma utilizados para informar el inicio y fin del ejercicio y pues nuevamente todo esto haber sido eh, planeado previamente a la ejecución para que no haya ninguna situación eh, que comprometa la seguridad de todos los participantes. Como conclusión podemos... Conclusiones. La inclusión es clave para la resiliencia de los establecimientos de salud. Un establecimiento de salud resiliente no solo se enfoca en la infraestructura y la respuesta ante emergencias, sino también en garantizar la seguridad y accesibilidad de todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad, adultos mayores y grupos vulnerables. El diseño accesible salva vidas. La implementación de rutas de evacuación accesibles, señalización en braille, alarmas visuales y auditivas y sistemas de comunicación inclusivos no solo cumple con normativas de accesibilidad, sino que también mejora la eficiencia en la respuesta ante emergencias. 3. El enfoque inclusivo fortalece la preparación y respuesta ante desastres y es clave para la resiliencia de los establecimientos de salud. La planificación de emergencias debe considerar la participación de personas con discapacidad en la identificación de riesgos y en la elaboración de planes de respuesta adaptados a sus necesidades. 4. La capacitación y sensibilización del personal de los establecimientos de salud son fundamentales. No basta con infraestructura accesible, es crucial que el personal de salud y de emergencia reciba formación en inclusión, comunicación con personas con discapacidad y asistencia adecuada en situaciones de crisis. Y por último, no hay resiliencia sin equidad. La reducción del riesgo de desastres en establecimientos de salud debe ser un proceso equitativo, garantizando que todas las personas, sin importar sus capacidades o condiciones, tengan el mismo acceso a la seguridad, la atención médica y la recuperación posterior a un desastre. Ok, muchas gracias a todos por su atención.
Me despido con esta imagen de uno de los ejercicios de simulación con maqueta que hemos realizado en la oficina y dejo mi correo para extender cualquier información y estar en comunicación. Muchas gracias.